7:17 nos vamos a Uruguay con Martín Silva Quijano, periodista experto en marketing político, coordinador del Día de Uruguay en Argentina. Por supuesto, está permanentemente con mucha presencia en Argentina también. Y el punto de análisis es el resultado de las elecciones presidenciales en Argentina. Martín, te agradecemos muchísimo tu colaboración. Buenos días. Buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? Un placer y un gusto estar en tu programa. Bueno, abundan los titulares, las primeras reacciones, se destaca con mucha justicia y con mucho merecimiento, oye, que el candidato, el aspirante perdedor en este caso haya reconocido. ¿Qué lecturas tienes para compartir? Bueno, varias. En primer lugar, como bien dices tú, se eliminan todas las especulaciones de posible fraude, que eso estuvo rondando en la primera vuelta electoral sobre todo. Sabemos que el proceso electoral argentino es un proceso complejo porque es una elección muy grande, estamos hablando de que Argentina es un país casi de dimensión continental, es muy grande y bueno, eso hace que los controles de las elecciones sean complejos. Bueno, se vio que hubo una fiscalización muy fuerte, sobre todo por parte de la estructura de la Libertad Avanza, con un apoyo muy fuerte del partido de Mauricio Macri y de la coalición de Juntos por el Cambio. Entonces, eso por un lado, un resultado contundente. Yo creo que para entender la victoria de Javier Milei tenemos que necesariamente referirnos a la situación económica y a la situación de descrédito que tiene el gobierno argentino actual. Estamos hablando de un gobierno con que deja un 40% de pobres, estamos hablando de una inflación interanual de 143%, que es muchísimo a los efectos de una política económica. Estamos hablando de una Argentina en profunda crisis y a su vez otro elemento que es central, que es la crisis reputacional del gobierno de Alberto Fernández a la hora de generar confianza en los argentinos, producto de un montón de sucesivas promesas sin cumplir y además con un montón de escándalos que hubo durante su gobierno, sobre todo referidos a la credibilidad de él. Le decía durante la pandemia a los argentinos, guárdense en sus casas, quédense, y los obligó a eso. Y él, mientras tanto, hacía fiestas en Olivos, en la casa presidencial de cumpleaños de su señora. Entonces, yo creo que el punto base de esta victoria de Javier Milei se basa en la situación político-económica de la Argentina actual y del fracaso del gobierno actual. Lo que no se entiende es cómo un gobierno que tiene tan malos guarismos y que tiene tanta desconfianza por parte de la gente termina sacando un candidato con el 44%. O sea, yo el otro día lo comentaba con un colega, que realmente esta elección era para que el gobierno la perdiera con más del 60%. Sobre todo porque si nos preguntaban en 2021 cuál iba a ser la opción que iba a ganar, uno decía, es la opción del cambio, es la opción en aquel momento Juntos por el Cambio, o la opción que propusiera un cambio a lo que existía actualmente. Lo que llama la atención es la creación de esta figura política que hoy día es el futuro presidente de los argentinos, que es Javier Milei, que en menos de 2 años se comió la cancha política y mediante su estrategia, que para mí por momentos fue extremadamente acertada y por momentos fue extremadamente equivocada, llega a una instancia presidencial de balotaje y lo gana. Y lo gana bien. Y lo gana por encima de los 5 puntos necesarios para ganar, ¿verdad? Ahora, Este, eh, fíjate sí. Martín, qué interesante análisis nos estás brindando y me gustaría saber, más allá de los aspectos negativos que tenía Massa, ¿cuáles son los aspectos verdaderamente de mérito propio, de características y de perfil propio en mi ley para convencer? Porque, bueno, al final todo ganador en elecciones presidenciales contará con un periodo, como muchos dicen, de gracia, de luna de miel, y a mi ley le tocará manejar una realidad tan difícil como tú someramente la has descrito. Totalmente. Desde ese punto de vista, yo creo que con respecto a las fortalezas de Milei,
creo que en los últimos tiempos ha sido muy hábil a la hora de generar alianzas. Me parece que esa alianza generada con el expresidente Mauricio Macri y con la candidata, ex candidata Patricia Bullrich, fue la columna vertebral de su fortaleza, tanto de cara al balotaje, porque estamos hablando de que más de la mitad de los votos, la mitad de los votos de Milei son prestados de Juntos por el Cambio, o sea, no son votos propios. Y esa alianza y esa contundente resolución de apoyarlo termina desembocando en que Milei sea el ganador. Con respecto a Sergio Massa, yo creo que estuvo muy bien asesorado, su campaña estuvo muy ordenada, y yo creo que por eso vota el 44%, porque estuvo muy ordenada. Pero hay un serio punto ahí que claramente a los argentinos no los terminó de convencer, y es que estaba defendiendo un gobierno que está dejando una situación crítica. De hecho, Argentina tiene una gran crisis económica y tiene una gran crisis política desde el punto de vista del descrédito a su presidente, sobre todo, ¿no? Pero volviendo a Milei, yo creo que hubo tres elementos básicos que constituyeron el hecho de que Milei hoy sea presidente. Uno de ellos es el surgimiento de Milei como tal, con un discurso muy disruptivo al inicio, muy parecido a lo que pasaba con Jair Bolsonaro en Brasil o Donald Trump en los Estados Unidos, en donde ponía temas que podían ser polémicos y con una contundencia muy fuerte desde el punto de vista ideológico. Se definió como liberal libertario, con un fuerte ataque al Estado como figura central de recaudación de dinero mediante la imposición. Él consideró eso considera eso un robo, en efecto. Ese surgimiento con ese discurso empezó a generar muchos adeptos y fieles simpatizantes. A partir de eso se genera la primera instancia de la campaña de Milei, que yo le diría que es la campaña de posicionamiento de Milei, ¿sí? Un montón de gente cortando sus entrevistas en medios, porque básicamente su presencia era en medios antes de ser un político, era una figura pública, era un intelectual que iba a los medios de televisión, sobre todo, y se empezó a hacer absolutamente viral. Sí, mediante esa estructura viral, Ujú. Milei empieza a marcar como una figura fuerte, y yo creo que él se da cuenta, y mediante eso empieza a acercarse al mundo político y a la definición de primero ser candidato a diputado y salir electo, y luego ser candidato a presidente y hoy día electo también. Entonces, para mí esa es la primera etapa. Hay una segunda etapa que para mí es la etapa, que eso va hasta las elecciones nacionales. En las elecciones nacionales eh, hay una especie de... Él va a una primaria en donde sorprende con los números porque supera el 30%, le va muy bien, y él continúa la misma estrategia hasta las nacionales. Para mí eso fue equivocado. ¿Por qué? Porque no aplicó el famoso teorema de Baglini, y entonces su discurso continuó siendo exactamente el mismo que anterior, que desde el punto de vista de la coherencia está perfecto, pero hay determinados temas en donde uno se tiene que posicionar de una forma más moderada cuando está llegando a la elección, porque si no hay un centro que no te va a atender. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que Milei hizo todo lo contrario a lo que hizo el manual, y lo sintió, porque de hecho, ¿quién gana la primera vuelta electoral? Gana Sergio Massa con 37%. Mm. Entonces, después, en la segunda, que a mí me parece que eso fue un error en el sentido de que lo deja con una base electoral, si bien desde el punto de vista de sus ideas, perfecto, pero generó mucha confusión porque algunos actores decían, sí, yo voy a hacer esto, y él decía, sí, yo voy a hacer lo otro, sí, y entonces dentro de su espacio se generó mucho caos, y eso dio dudas. Y creo que fue el factor que determinó que en la primera vuelta ganara Sergio Massa. Mm. Ya de cara a la segunda vuelta, con esa alianza con Juntos por el Cambio, no solamente Javier Milei toma una estrategia más moderada en algunos temas, sino que además es muy proactivo con esa moderación. Por ejemplo, política de armas, no es nuestra prioridad. El tema de venta de órganos, o en este caso él no proponía la venta de órganos, Mm. pero la gente lo identificaba como que era venta de órganos.
por cómo se había manejado la dialéctica en el espacio público, ¿no? De que va uno y dice, no, lo que quiere Milei es venta de órganos. En realidad lo que planteaba Milei era otra cosa. Pero termina siendo muy, vamos a decir, mucho más ordenado él como candidato, pero quienes los acompañan no tanto. Entonces, lo que termina generando esa alianza de Juntos por el Cambio es, solo un momentito, es terminar de generar la base para la victoria que se concretizó ayer y que era esperable que pasara. Sí. Martín, lamento tener que finalizar de esta manera. Se agotó el tiempo hace rato, pero ha sido extraordinario tu análisis. Te agradezco muchísimo. Un placer, un placer. Que pasen muy bien y muy buenas tardes. Un gran abrazo. Martín Silva Quijano, periodista experto en marketing político, coordinador del Día de Uruguay en Argentina. Volveremos. Amigos, esto es Publicidad.